Bienvenidos. En esta entrega, mis compañeras Marta Camila, Valesca y yo, Ingrid Jacqueline, estaremos haciendo la exposición de dos tipos diferentes de circuitos eléctricos, en serie y en paralelo, junto con las características respectivas de cada uno. Comencemos. Materiales: cinta de aislar, pinza, destornillador, un interruptor, una clavija, 3 focos, 3 sockets, en este caso de porcelana, cables. Aquí tenemos la unión de los sockets con los cables. Un circuito en paralelo es aquel en el que los componentes están conectados de manera que todos comparten los mismos puntos de entrada y salida de corriente eléctrica. Todos los componentes reciben el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Si uno de los componentes falla o se desconecta, los demás siguen funcionando normalmente. La resistencia total del circuito es menor que la de cualquiera de los componentes individuales. La corriente total se reparte entre los diferentes caminos según la resistencia de cada uno. Este tipo de conexión se utiliza en la mayoría de instalaciones eléctricas domésticas. Utilicé 3 sockets, los míos son de porcelana. Utilicé 3 bombillas, utilicé cinta de aislar en los lugares donde quedaba el alambre suelto o donde se ocupaba. Utilicé un apagador, un enchufe, destornillador, pinzas para poder pelar los cables bien y un cúter igual para poder pelar los cables. Un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico en el que todos los componentes, como bombillas, resistencias, etc., están conectados uno tras otro, formando un solo camino para que la corriente eléctrica fluya. ¿Cómo funciona? Un solo camino para la corriente. La corriente eléctrica solo tiene una ruta para recorrer, sale de la fuente de energía, como una pila, pasa por cada componente uno a uno y regresa a la fuente. Misma corriente para todos. Como hay un solo camino, la misma corriente pasa por todos los componentes, no se divide. Se suman las resistencias. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias. Ejemplo, si hay 3 resistencias de 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios, la resistencia total será de 12 ohmios. El voltaje se reparte. La fuente de voltaje, por ejemplo, una pila de 9 voltios, reparte este voltaje entre los componentes. Cada uno usa una parte del total dependiendo de su resistencia. Diferencias entre el circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro. En el circuito paralelo, los componentes están conectados en ramas separadas. En circuito en serie, la misma corriente pasa por todos los componentes. En circuito en paralelo, la corriente se divide entre las diferentes ramas. En circuito en serie, el voltaje total se reparte entre los componentes. En circuito en paralelo, cada componente recibe el mismo voltaje del circuito. En circuito en serie, todo el circuito deja de funcionar y en circuito en paralelo, los demás componentes siguen funcionando. En serie, todo está conectado en una sola línea. Si una cosa falla, todo se apaga. En paralelo, cada cosa está conectada por su cuenta. Si una falla, las demás siguen funcionando.